Bienvenidos a una nueva inmersión. El contenido visto durante esta semana se centra en la pedagogía crítica e intercultural, principalmente en el contexto de América Latina. Y bueno, nos lleva una pregunta bastante intrigante, ¿no? O sea, puede ser que la educación tradicional, esa que muchos hemos experimentado, en realidad esté reforzando las estructuras de poder existentes y perpetuando las desigualdades sociales. Es una idea que a primera vista puede parecer radical, pero que varios expertos han estado explorando. Es el punto de partida de la pedagogía crítica. Este movimiento busca una educación que no se conforme con reproducir las normas y empodere a los estudiantes para desafiar las injusticias. ¿Cómo la educación tradicional podría estar fallando en este aspecto? Uno de ellos es la crítica a la uniformidad y homogenización en el currículo y la pedagogía. Exacto. La pedagogía crítica argumenta que un currículo estandarizado, muchas veces con un enfoque eurocéntrico y urbano, ignora la diversidad de realidades en una región como América Latina. Piensa en las comunidades indígenas o afrodescendientes. Sus necesidades y formas de aprendizaje pueden ser muy distintas. Y este tipo de currículo puede llevar a su exclusión. Y esto conecta con otro punto que subrayaste. La frecuente desconexión entre lo que se enseña en la escuela y la realidad social de los estudiantes. Si el currículo no refleja su contexto, sus experiencias, sus propias historias, ¿cómo puede realmente generar un aprendizaje significativo? Claro, y en América Latina, donde la desigualdad social es tan marcada, esta desconexión puede ser aún más profunda. Muchos estudiantes, especialmente en áreas rurales, se enfrentan a realidades que no se ven reflejadas en los libros de texto, que puede generar una sensación de alienación e incluso de inferioridad. Y luego está la crítica a lo que Paulo Freire llamaba la educación bancaria. Describiste este modelo como uno donde se priorice la memorización y el aprendizaje pasivo, como si los estudiantes fueran simples recipientes vacíos que hay que llenar de información. Precisamente, la pedagogía crítica, en contraste, aboga por un enfoque donde el estudiante es un participante activo en la construcción del conocimiento a través del diálogo, la reflexión crítica y la acción. No se trata solo de absorber información, sino de procesarla, cuestionarla y utilizarla para transformar la realidad. Para comprender mejor cómo llevar estas ideas a la práctica, has seleccionado a 3 figuras clave de la pedagogía crítica. Sí. Henry Giroux, Paulo Freire y Peter McLaren. Podríamos profundizar en sus ideas, centrándonos en los elementos más relevantes para nuestra inmersión. Empecemos con Henry Giroux. Una de sus ideas más potentes es la del docente como intelectual transformador. Alguien que no solo transmite información, sino que utiliza su posición para desafiar las narrativas dominantes y empoderar a los estudiantes para que sean agentes de cambio social. Es una visión que coloca al docente como un actor crítico comprometido con la transformación social. Es una idea fascinante. En cuanto a Paulo Freire, ¿cuáles destacarías como sus ideas centrales? Freire, conocido por su obra Pedagogía del Oprimido, se centró en la concientización, el proceso de desarrollar una conciencia crítica sobre la realidad y las estructuras de opresión. Para él, la educación debe ser un instrumento de liberación que permita a los individuos comprender su situación y actuar para transformarla. También destacaba la importancia del diálogo y la praxis, la unión de la reflexión y la acción en la educación. Suena como un enfoque muy potente para empoderar a las comunidades marginadas. Y por último, ¿qué nos puedes decir de Peter McLaren? McLaren es conocido por su concepto de pedagogía de la resistencia. Su trabajo se centra en desafiar la hegemonía cultural en las escuelas y aboga por una educación que empodere a los estudiantes para resistir las formas de opresión. Trabajo sobre el multiculturalismo revolucionario también es muy relevante en el contexto latinoamericano, donde la diversidad cultural es tan rica pero a menudo marginada. Ahora que hemos explorado las ideas de estos autores, me pregunto, ¿cómo se traducirían estos principios en un aula real? ¿Cómo se vería una clase que realmente incorporara la pedagogía crítica e intercultural? Una de las características principales sería un análisis crítico del currículo y la pedagogía. Esto significa deconstruir las prácticas y estructuras educativas tradicionales para identificar y desafiar los sesgos y las dinámicas de poder que puedan estar presentes. No se trata solo de cambiar el contenido, sino de repensar cómo se enseña y cómo se evalúa. Es decir, cuestionar los métodos mismos que se usan en la educación. ¿Qué otras características destacarías? Otro elemento fundamental sería la promoción del pensamiento
crítico y la autonomía de los estudiantes. No se trata solo de memorizar información, sino de desarrollar la capacidad de analizar, cuestionar y formar juicios independientes. Es darles a los estudiantes las herramientas para convertirse en pensadores críticos y ciudadanos activos. La importancia de conectar el aprendizaje con la realidad social de los estudiantes. ¿Cómo se lograría esto en la práctica? Se trata de, más allá del aula, conectar el aprendizaje con los problemas del mundo real y motivar a los estudiantes a ser agentes de cambio en sus comunidades. Investigaciones de campo, trabajo con organizaciones locales, son algunos ejemplos de cómo se puede lograr esta conexión. Es un enfoque que realmente empodera a los estudiantes y les da un sentido de propósito. Y hablando de empoderamiento, ¿cómo se integra la interculturalidad en este modelo educativo? La interculturalidad implica crear un aula que celebre la riqueza de conocimientos y experiencias que diferentes culturas aportan. Se busca que todos los estudiantes se sientan vistos, valorados y respetados, y que se promueva el diálogo intercultural y la convivencia armónica. Me entusiasma el potencial de la educación intercultural en el contexto de América Latina, una región con tanta diversidad cultural. Sin duda, este enfoque puede ser una herramienta poderosa para abordar las desigualdades estructurales y los legados históricos del colonialismo en la región. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se podría aplicar la educación intercultural para abordar estos desafíos? Imaginemos estrategias como decolonizar el conocimiento, recuperar y valorar los sistemas de conocimiento indígena y afrodescendiente que han sido históricamente marginados. Es una idea revolucionaria. ¿Y qué otras estrategias podríamos implementar? Otro aspecto crucial es desarrollar la competencia intercultural en los estudiantes. Esto significa proporcionarles las habilidades para interactuar de manera efectiva y respetuosa con personas de diversos orígenes. Por supuesto, la comunicación efectiva y el respeto mutuo son pilares de una sociedad justa e inclusiva, algo más que debamos considerar. También es fundamental promover la educación bilingüe e intercultural. Esto implica apoyar las lenguas y culturas indígenas en la educación, reconociendo su valor y riqueza. La diversidad lingüística es un tesoro que debemos proteger y celebrar. Y existen ejemplos concretos de cómo se está llevando a cabo la educación intercultural en América Latina. Por supuesto. Hay proyectos exitosos de educación intercultural en comunidades indígenas de la región, como el proyecto de educación bilingüe en Chiapas, México, donde la enseñanza se imparte en las lenguas indígenas tzotzil y tzeltal, junto con el español. También está el programa de educación intercultural en la Amazonía peruana, que integra los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de las comunidades amazónicas en el currículo escolar. Qué ejemplos tan inspiradores. Sin embargo, para que estas ideas se conviertan en realidad, necesitamos docentes capacitados para implementar estos principios en el aula. Tienes toda la razón. La formación de docentes interculturales competentes es esencial. ¿Y qué aspectos son importantes en la formación de estos docentes? Esta formación debe incluir una profunda comprensión de la diversidad cultural y sus implicaciones para la enseñanza. Es decir, no se trata solo de conocer las diferencias, sino de comprender cómo esas diferencias impactan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué otros aspectos son importantes en la formación de estos docentes? Deben desarrollar habilidades pedagógicas interculturales específicas, como la capacidad de crear un ambiente inclusivo y utilizar metodologías que respondan a las necesidades de estudiantes de diversos orígenes. Claro, la pedagogía debe adaptarse a la diversidad del aula, algo más que sea crucial en su formación. Es fundamental cultivar actitudes y valores que apoyan la comprensión y la inclusión interculturales. Los docentes deben ser modelos a seguir en el respeto a la diversidad. Sin duda, su actitud y valores influirán en la forma en que los estudiantes perciben y valoran la diversidad, algo más que debamos considerar en su formación. Por supuesto, es vital que los docentes sean conscientes de los contextos socioeconómicos y culturales de sus estudiantes. Cada estudiante trae consigo una historia y unas circunstancias que influyen en su aprendizaje. Comprender el contexto individual de cada estudiante es fundamental para una educación verdaderamente inclusiva. ¿Y qué hay de las barreras lingüísticas que pueden existir en el aula? La sensibilidad a las barreras lingüísticas es esencial. Los docentes deben estar preparados para apoyar a los estudiantes que no tienen el idioma de instrucción como lengua materna. Claro, la comunicación efectiva es la base de un buen aprendizaje. Algo más que debamos considerar en este aspecto. Finalmente, los docentes deben ser conscientes de las dinámicas de poder que existen en el aula y trabajar para crear un ambiente equitativo y respetuoso para todos. Comprender las dinámicas de poder es crucial para construir
una educación justa e inclusiva. Exactamente. La formación de docentes interculturales competentes es un proceso complejo que requiere una atención cuidadosa a estos y otros aspectos clave. Retomando nuestra inmersión en la pedagogía crítica e intercultural, ahora nos adentramos en el terreno de la práctica. La pregunta clave es, ¿cómo podemos realmente transformar la educación para que sea inclusiva, equitativa y emancipadora? Hablamos de decolonizar el conocimiento como una estrategia clave. Sobre el programa de educación bilingüe en Chiapas, México me parece un ejemplo fantástico de cómo se puede llevar esto a la práctica. En ese programa, la enseñanza se imparte en las lenguas indígenas, tzotzil y celtal, junto con el español. No se trata solo de traducir el contenido, sino de incorporar los conocimientos, las cosmovisiones y las formas de aprendizaje propias de esas culturas. Lo que me impactó es que no se limita al ámbito lingüístico. El artículo menciona cómo el programa integra los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza, la medicina y la agricultura en el currículo. Es una forma de reconocer y valorar saberes que han sido históricamente marginados. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial, el análisis crítico del currículo. No se trata solo de añadir contenido sobre diferentes culturas, sino de cuestionar qué conocimientos se están privilegiando, qué historias se están contando y qué voces están siendo silenciadas. Una frase de McLaren que me hizo reflexionar. La educación no es neutral. Siempre está impregnada de ideología y de relaciones de poder. ¿Cómo podemos aplicar esta idea al análisis del currículo? Implica preguntarnos qué valores y creencias se transmiten a través del currículo. ¿A quién beneficia este conocimiento? ¿Qué perspectivas se están excluyendo? Por ejemplo, en el contexto latinoamericano es fundamental analizar cómo el eurocentrismo ha moldeado la educación, muchas veces invisibilizando las historias y los conocimientos de las culturas indígenas y afrodescendientes. Es un trabajo de deconstrucción que puede ser incómodo, pero necesario para construir una educación más justa. Y este análisis no solo debe aplicarse al contenido del currículo, sino también a las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Claro. Las metodologías que se utilizan en el aula también transmiten valores y reproducen relaciones de poder. Por ejemplo, un modelo de enseñanza centrado en la figura del docente como única fuente de conocimiento puede reforzar la pasividad de los estudiantes y limitar su capacidad de pensar por sí mismos. En contraste, la pedagogía crítica propone un enfoque más dialógico, donde el estudiante es un participante activo en la construcción del conocimiento. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de metodologías que fomenten este tipo de aprendizaje? El aprendizaje basado en proyectos permite a los estudiantes trabajar en equipo para investigar y resolver problemas del mundo real. El aprendizaje cooperativo fomenta la interacción y la colaboración entre los estudiantes, desarrollando habilidades de comunicación y trabajo en equipo, y el aprendizaje basado en problemas desafía a los estudiantes a aplicar sus conocimientos para encontrar soluciones a situaciones complejas, promoviendo el pensamiento crítico y la creatividad. Mencionas la importancia de la formación docente para llevar a la práctica la pedagogía crítica e intercultural. ¿Qué tipo de formación necesitan los docentes para poder implementar estos enfoques en el aula? Deben tener una comprensión profunda de la diversidad cultural, incluyendo la historia, los valores, las formas de aprendizaje y las lenguas de las diferentes culturas presentes en el aula. Es decir, no se trata solo de conocer las diferencias, sino de comprender cómo esas diferencias impactan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, deben desarrollar habilidades pedagógicas específicas para la educación intercultural, como la capacidad de crear un ambiente inclusivo, utilizar metodologías participativas y evaluar el aprendizaje de forma justa y equitativa. La importancia de la empatía cultural en la formación docente. Me parece un punto interesante. La empatía cultural es fundamental. Implica la capacidad de comprender y valorar las perspectivas de personas de diferentes culturas, incluso cuando son distintas a las nuestras. Un docente con empatía cultural es capaz de crear un ambiente de respeto y confianza en el aula, donde todos los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas y ser ellos mismos. Para terminar esta parte, me gustaría volver a la idea de conectar el aprendizaje con la realidad social de los estudiantes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se puede hacer esto? Un ejemplo podría ser un proyecto de investigación sobre la historia de su comunidad local, incluyendo las voces de diferentes grupos culturales que la han habitado. Otro ejemplo podría ser la creación de un huerto escolar donde se integren conocimientos tradicionales sobre agricultura y se fomenta el trabajo en equipo y la responsabilidad ambiental. Son ideas que van más allá del aula y que permiten a los estudiantes ser agentes de cambio en su entorno. Así es. En esta última parte de nuestra inmersión, reflexionemos sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta la pedagogía crítica e intercultural en América Latina. Has marcado varios pasajes en tus fuentes que señalan la resistencia al cambio como uno de los principales obstáculos. Si te llama la atención cómo algunos autores señalan que esta resistencia puede venir de diferentes frentes. Por un lado, algunos docentes acostumbrados a las metodologías tradicionales pueden sentir
el temor o inseguridad ante la idea de cambiar sus prácticas. Claro, la pedagogía crítica e intercultural implica un cambio profundo en la forma de concebir la educación, y esto puede generar resistencia en quienes se sienten cómodos con el modelo existente. Es comprensible que algunos docentes se pregunten, ¿cómo voy a implementar estas ideas en un aula con tantos estudiantes? ¿Tengo los recursos y la formación necesaria para hacerlo? Y la resistencia no solo viene desde dentro del sistema educativo. En uno de los artículos se mencionaba la oposición de ciertos grupos políticos o sociales que ven la educación intercultural como una amenaza a la unidad nacional o a la cultura dominante. Es un desafío complejo. Muchas veces la educación intercultural se malinterpreta como una forma de dividir a la sociedad, cuando en realidad su objetivo es precisamente lo contrario: construir una sociedad más justa e inclusiva donde se valore la diversidad. Y esta resistencia se puede manifestar de diversas formas, desde recortes presupuestarios para programas de educación intercultural hasta la censura de contenidos que aborden temas sensibles como la discriminación o la desigualdad. Sin duda, superar la resistencia al cambio requiere un esfuerzo conjunto de diferentes actores: docentes, estudiantes, familias, comunidades, organizaciones sociales y el Estado. Es fundamental crear espacios de diálogo donde se puedan abordar los miedos, las dudas y los perjuicios que subyacen a esta resistencia. También mencionas la falta de recursos como otro obstáculo importante. Implementar una educación intercultural de calidad requiere inversión en formación docente, materiales adaptados a las diversas culturas e infraestructuras adecuadas. Es cierto, muchos proyectos de educación intercultural en América Latina se enfrentan a la falta de financiamiento, lo que limita su alcance e impacto. La educación intercultural no puede ser vista como un gasto, sino como una inversión a largo plazo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A pesar de estos desafíos, también hay motivos para el optimismo. Encontré varios ejemplos de proyectos exitosos que están logrando transformar la educación en América Latina. El programa de educación bilingüe intercultural en Bolivia, por ejemplo, me pareció un caso inspirador. El programa de Bolivia es un ejemplo de cómo la educación intercultural puede contribuir a la revitalización de las lenguas y culturas indígenas al mismo tiempo que mejora la calidad de la educación para todos los estudiantes. Lo que me impactó de este programa es que ha logrado involucrar a las comunidades indígenas en el diseño e implementación del currículo, asegurando que la educación sea relevante para su contexto y sus necesidades. Es un aspecto clave. La educación intercultural no puede ser impuesta desde arriba, sino que debe construirse desde abajo con la participación activa de las comunidades que se busca beneficiar. Y esta participación no solo es importante para asegurar la pertinencia del currículo, sino también para generar un sentido de ownership y empoderamiento en las comunidades. Exacto. Cuando las comunidades se involucran en la educación de sus hijos, se sienten más motivadas a apoyar el proceso y a valorar la diversidad cultural como un activo. Para concluir nuestra inmersión, me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje de esperanza podemos dejar a nuestra audiencia? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar para contribuir a la construcción de una educación más justa e intercultural? Creo que el mensaje principal es que la transformación es posible. A pesar de los desafíos, hay muchas personas en América Latina y en el mundo que están trabajando con pasión y compromiso para crear una educación que valore la diversidad, promueva la justicia social y empodere a todos los estudiantes. En nuestra propia esfera de influencia, podemos empezar por informarnos, cuestionar nuestros propios prejuicios y apoyar iniciativas que promuevan la educación intercultural. Cada pequeño paso cuenta. Así es. La educación es un proceso colectivo y cada uno de nosotros puede contribuir a crear un mundo más justo e inclusivo a través de ella. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya inspirado a reflexionar sobre el poder transformador de la educación. Hasta la próxima.